Pasamos la palabra a Eduardo Guerrero, aquí está la cita, perdón, a Eduardo Guerrero para que nos toque el punto, supongo que más desde el punto de vista de la violencia, ¿verdad? De Eduardo, de seguridad y violencia. Adelante, por favor, tienes 20 minutos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar aquí, muy agradecido también con los organizadores, especialmente con mi amigo, el diputado federal Fernando Belaunzarán. Traje unas láminas para ir a apoyar, que acompañen mi exposición. Qué bueno que ya pusieron la primera. Y lo que voy a decir, en primer lugar, es que la política punitiva hacia las drogas genera un enorme impacto en términos de seguridad pública. Este impacto tiene muchas vertientes, pero me gustaría a mí destacar en esta ocasión las siguientes 4, las que tienen justamente en pantalla, por ser las que se han expresado de forma más clara en México durante los últimos años. Estoy hablando, en primer lugar, de la proliferación de mercados abiertos de narcomenudeo, en segundo lugar, del incremento de la violencia y la inseguridad, gracias. En tercer lugar, del reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, y en cuarto lugar, de la distorsión de las prioridades al interior de las agencias de seguridad. Antes de pasar a cada uno de estos rubros, déjenme comentarles rápidamente cuáles son los aspectos que caracterizan actualmente la política de drogas de México. Aquí los tenemos. Primero, una prohibición absoluta a nivel federal para la producción, venta, distribución y suministro de un conjunto convencional de drogas en el que no se hace distinción entre la cannabis, de consumo muy difundido y de efectos moderados sobre la salud, y otras drogas. Segundo, aunque en 2009 se despenalizó el consumo por medio de una reforma a la Ley General de Salud, en la práctica esta despenalización no ha tenido efecto, pues los gramajes máximos permitidos son absurdos. Por ejemplo, la cocaína generalmente se vende al menudeo por gramo, pero la dosis máxima que no se considera narcomenudeo es medio gramo. En la práctica se sigue criminalizando a los consumidores. Tercero, regulación débil de otras sustancias con uso comercial que se utilizan de modo masivo como drogas y que están teniendo un efecto devastador en términos humanos y de seguridad. Es importante destacar, por ejemplo, el caso de los inhalables, de la famosa mona, por ejemplo, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, está causando realmente estragos entre los jóvenes, por ejemplo, de varias colonias de la delegación Iztapalapa. El alto margen de operación de las agencias norteamericanas y su ventaja con México en términos de inteligencia ha favorecido la focalización de recursos federales para la desarticulación de organizaciones que participan en el tráfico transnacional de drogas. El narcomenudeo es un fenómeno que se combate principalmente por medio del cateo y del desmantelamiento de narcotienditas, como decimos en México. Sin embargo, estas acciones no se articulan dentro de una estrategia con un objetivo definido, ni se han implementado en forma conjunta con políticas de prevención situacional que eviten que las narcotienditas resurjan. Entonces, empecemos viendo el asunto de la proliferación de los mercados abiertos. El deterioro urbano y del tejido social es uno de los fenómenos más comúnmente asociados al narcomenudeo. En ciudades de todo el mundo, el narcomenudeo ha tendido a concentrarse en barrios determinados,
a los que los consumidores e intermediarios acuden para comprar. En la literatura especializada, este modelo de narcomenudeo se conoce como mercado abierto. Un mercado abierto puede incluir tanto espacios en la vía pública como establecimientos mercantiles, lo que en México conocemos como narcotienditas. La característica que define un mercado abierto es que los compradores y vendedores interactúan de forma abierta, al aire libre generalmente. En el Distrito Federal, por poner un ejemplo, la distribución de drogas y las narcotienditas se concentra en las colonias populares de 3 demarcaciones: Cuauhtémoc, Gustavo Amadero e Iztapalapa. La concentración del narcomenudeo en colonias marginadas acelera el proceso de deterioro urbano y abandono de estas comunidades. El narcomenudeo, aún sin reformas legales que liberalicen o regulen el comercio de algunas sustancias, no tiene necesariamente por qué desarrollarse siguiendo el modelo de control territorial que ha predominado hasta ahora. Desafortunadamente, a pesar de que la PGR desmantela alrededor de 3.500 narcotienditas al año, estas acciones no se articulan dentro de una estrategia que permita disminuir los mercados abiertos, principalmente por 2 razones. Primero, no hay un vínculo cercano con la comunidad, que en el largo plazo es la única que va a mantener y a regenerar estos espacios. Y, en segundo lugar, no hay un seguimiento sobre lo que ocurre después del desmantelamiento de la narcotiendita. La demanda va a continuar, así que las narcotienditas se resurgen rápidamente. Lo más importante, entonces, es lo que ocurre después del desmantelamiento de la narcotiendita. Una alternativa es seguir una combinación de acciones de prevención situacional, es decir, cambiar el entorno urbano para prevenir ilícitos determinados, y el uso estratégico de la fuerza pública para desplazar el narcomenudeo fuera de los establecimientos y lugares en la vía pública en los que tiene lugar. Esto no significa que el narcomenudeo desaparezca, simplemente se transforma al pasar de lo que podemos considerar mercados abiertos a mercados cerrados. Es decir, mercados en que las interacciones entre los compradores y vendedores se dan por medio de redes interpersonales, por ejemplo, esquemas de entrega a domicilio. Al desincentivar la proliferación de mercados abiertos, se podrían mitigar muchos de los riesgos en materia de seguridad que actualmente se desprenden del narcomenudeo. Vamos con el segundo punto: incremento de la violencia y la inseguridad, que es a la que se refiere justamente la gráfica que están viendo en pantalla. La venta de drogas en mercados abiertos propicia distintas conductas antisociales y criminales. Estas conductas empiezan por el consumo de alcohol y de drogas en vía pública, que en todo mundo generalmente es una de las causas más recurrentes de quejas y denuncias de los vecinos. Siguen los delitos asociados con dicho consumo, principalmente los robos. Sin embargo, en México, la competencia territorial entre organizaciones criminales por el control de los mercados abiertos también ha generado violencia. En Lantia Consultores pudimos hacer una estimación, de acuerdo a los indicios que identificamos en nuestras búsquedas sistemáticas en medios, del porcentaje de esos homicidios que son atribuibles al crimen organizado, y de estos, los que se vinculan con el narcomenudeo. Tenemos que las disputas en torno al narcomenudeo, por ejemplo, competencia por espacios para la venta y ajustes de cuenta, parecen ser la causa principal de alrededor del 11% de los homicidios dolosos en el DF, es decir, 90 homicidios al año. En el país en su conjunto, el número de homicidios ha sido volátil en los últimos años, lo que dificulta la estimación. Pensamos que el porcentaje de los homicidios dolosos atribuibles al narcomenudeo es ligeramente menor que en la Ciudad de México, de alrededor del 8%. En la gráfica que están viendo en pantalla, tenemos un PAI con la estimación de los homicidios dolosos anuales en el DF,
según los indicios de su causa, y tenemos que de los 800 anuales, 300 están ligados con el crimen organizado, y de estos, 90 están ligados con el narcomenudeo y otros 210 con otras actividades de organizaciones criminales. Siguiendo el ejemplo del Distrito Federal, en la ciudad se concentran algunos de los puntos de venta de drogas al menudeo más competidos en el país, por ejemplo, Tepito, Iztapalapa y Gustavo Amadero. Un dato que refleja la competencia por el mercado de drogas de la capital es el número de cárteles y mafias que operan en ella. Según datos recopilados por Lantia Consultores, actualmente en el Distrito Federal operan 7 cárteles de narcotraficantes: Sinaloa, Los Zetas, Pacífico Sur, Golfo, la familia michoacana, los Caballeros Templarios y Tijuana. Y también participan 21 mafias criminales. Vamos ahora con el tema del reclutamiento criminal. La política de prohibición de drogas genera un enorme mercado negro, que es uno de los principales mecanismos de contacto entre el crimen organizado y sectores amplios de la población. Con base en la encuesta nacional de adicciones, estimamos que alrededor de 2 millones de mexicanos consumen, al menos una vez al año, drogas ilegales. Aunque muchas de estas personas solo tendrán un contacto tangencial con la delincuencia, muchas otras desarrollarán una relación habitual y corren diversos riesgos de seguridad, además de los riesgos de salud, desde ser víctimas de distintas formas de extorsión y represión policial hasta incorporarse a otras actividades criminales. En Lantia Consultores estimamos que en el país hay un universo de 60,000 narcomenudistas. De hecho, cuando un grupo criminal se instala en una nueva localidad, es frecuente que busquen primero desarrollar una presencia en los establecimientos en los que se venden drogas. Por eso son tan frecuentes las agresiones a bares, a antros y a diversos giros negros. Los narcomenudistas constituyen una parte sustancial de la base social que ha permitido al crimen organizado desarrollar un control territorial e incursionar en nuevas actividades delictivas como el cobro de piso. Finalmente, sabemos que los brazos armados o células de sicarios relativamente compactas pueden generar un enorme impacto en términos de violencia y delitos de alto impacto. A pesar del altísimo riesgo que implica esta actividad, las organizaciones criminales han tenido una gran capacidad para reclutar en todo el país, en buena medida por el acceso a una amplia red de narcomenudistas y consumidores que se genera en torno al mercado de drogas. Finalmente, vamos con el tema de la distorsión de prioridades del sector seguridad. Una de las consecuencias más graves de la actual política de drogas es que propicia un excesivo énfasis de las autoridades y los recursos en el combate de lo que en México llamamos delitos contra la salud. El carácter noticioso del narcotráfico lo convierte en un blanco ideal para las autoridades que buscan figurar en la agenda pública. Por otra parte, el carácter altamente tangible del delito favorece que las policías y las procuradurías, que generalmente tienen capacidades muy limitadas para investigar, se aboquen a la persecución de este delito, sobre todo en las modalidades de portación y comercio. El sistema de readaptación social, y eso lo están viendo justamente en la gráfica que está en pantalla, el sistema de readaptación penal es el ámbito en el que la primacía de los delitos contra la salud es más clara. Llama la atención que el narcotráfico en sus distintas modalidades es, por mucho, el delito del fuero federal por el que más personas van a la cárcel. En 2013, más de la mitad de la población en reclusión por todos los delitos del fuero federal habían cometido un delito contra la salud. En contraste, otros delitos de alto impacto social,
como la trata de personas y la evasión fiscal solo parecen recibir una atención marginal por parte de las autoridades. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Desde otro punto de vista también muy convincente, creo que es una rara y feliz oportunidad y una rara y feliz coincidencia estar en una mesa en donde un discurso filosófico y un discurso, digamos, científico basado en datos duros, uno reflexivo y otro analítico, se tocan. No es fácil sentarse en una mesa con dos perfiles tan distintos no necesariamente de personas, sino de enfoques, llegan a una conclusión. Me parece que los dos nos dicen en este tema que la política de drogas es uno de los mejores ejemplos de cómo nos cuesta a los seres humanos, a las personas en particular, a los políticos o a los hacedores de políticas públicas, aprender de la experiencia, cómo nos cuesta cambiar ante la evidencia del fracaso o de pensar fuera de la caja, eso de que dicen piensa out of the box, de apartarnos de una ruta perdedora, aunque tengamos la evidencia de que es perdedora. Nos gusta, para ponerlo en términos más sencillos, tropezarnos con la misma piedra y lo hemos hecho desde hace 40 años, porque está claro que el negocio de las drogas sigue y se fortalece, que el dinero que emplean los narcotraficantes, como lo decía Fernando, para mantener a flote su negocio, es más efectivo que el que gasta el Estado para, digamos, derrotarlo, que salvo contadas excepciones los consumidores no disminuyen y sigue su patrón de comportamiento, que la violencia no cesa por la lucha emprendida contra los narcotraficantes y que la justicia que se hace sobre los pequeños consumidores, de alguna manera lo dijeron, aunque no con esas palabras, esa justicia que se hace sobre los pequeños consumidores, pero no sobre los capos, no sobre los narcomenudistas, es una justicia totalmente desequilibrada. Ahora, yo quisiera preguntarle, bueno, en particular a Eduardo, que lleva muchos años documentando este fenómeno, que leí un artículo en el que él participó, un estudio colectivo sobre Jalisco, en donde pareciera donde nos hablan de cómo ha ido creciendo la violencia y cómo se han ido extendiendo los cárteles del crimen organizado en Jalisco, que pareciera ir en contra de los que algunos han calificado a la afirmación de Eduardo Guerrero en el sentido de que a los cárteles mexicanos una legalización de este tipo les tiraría entre el 25 y el 30% de sus ingresos y que muchos dicen que esto es simplemente un mito, que si no ve una contradicción entre estas conclusiones a las que llegaron en el caso de Jalisco y este discurso consistente y sistemático que nos ha brindado a lo largo de los últimos, pues cuando menos 5 años, ¿no? Ya, Eduardo Guerrero en sus análisis. Y quisiera preguntarles a los dos lo siguiente, un ponente que estará esta tarde aquí, amigo de todos, de muchos de aquí de nosotros, el doctor Rubén Aguilar, puso en mis manos una cita de un premio Nobel de Gary Becker, donde decía él que la completa legalización en ambos lados del mercado bajaría el precio de las drogas, reduciría el papel de los delincuentes en la producción y venta, mejoraría la calidad de vida de muchos barrios marginales, incentivaría a más estudiantes de minorías étnicas en Estados Unidos a terminar su educación y aliviaría sustancialmente los problemas en México y otros países involucrados en el suministro de drogas. Suena muy bonita la evidencia empírica y le estoy haciendo perdónenme, le estoy haciendo de abogado del diablo porque estoy con los dos ponentes, pero suena muy bonita la evidencia que nos da Eduardo, suenan espléndidos los argumentos que nos da Fernando, pero no tenemos ninguna prueba de que todas estas maravillas que nos promete Gary Becker
o que nos prometen Fernando y Eduardo se materialicen simplemente porque no se ha aprobado. No se ha aprobado otra política. Yo estaría, y si fuera gobernante, me gustaría impulsarla, estoy a favor de la legalización, incluso de un método menos incrementalista que el que realistamente está planteando Fernando Gómez Montt, pero es mi obligación preguntarles por qué tenemos que creerles. Sabemos que esto no funciona, pero ¿por qué tenemos que creerles que la legalización va a llevar a todas estas maravillas que nos prometen ambos ponentes? Gracias. Gracias. A ver, primero, yo creo que parte del éxito de la posibilidad de asumir alternativas frente al panorama existente pasa por una racionalización de las expectativas. Este es un tema complejo. Narcotráfico y violencia son fenómenos que coinciden, pero no necesariamente la supresión de uno termina con el otro. Uno de los principales problemas de nuestro desarrollo democrático es por cómo fue construido desde la desconfianza a las instituciones de seguridad. Los grandes saltos fueron frente a las instituciones de seguridad. Y eso debilitó la posibilidad de generar una democracia con instituciones de seguridad profesionales y serias y legitimadas frente a su comunidad. Ese es el proceso que no se puede saltar ninguna democracia que quiera sobrevivir y madurar. Nadie está diciendo legalicemos para que no tengamos que recurrir al fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado para proteger a los ciudadanos frente a la violencia. No es disyuntivo, es falso el debate de que la guerra contra las drogas por sí sola generó la violencia que hoy existe y que terminando la guerra contra las drogas vamos a recuperar la seguridad. Ese tipo de visualización y recordación del pasado como idílico casi siempre es una trampa de la memoria. Eso no es cierto. Necesitamos enfoques más inteligentes frente a aquello que prohibimos para sostener las prohibiciones que sí son exigencias democráticas. Para sostener, en ese sentido, el desarrollo de instituciones responsables, operables, procesables, que tengan que reportar su funcionamiento frente a la comunidad, que tengan mecanismos de control, que tengan incentivos de reconocimiento social para es más, inclusive esta idea de la reconstrucción de la legitimidad de las fuerzas de seguridad es muy cuestionable. La reconstrucción de la confianza son procesos que tenemos que hacer. Al momento de establecer nuestra transición democrática, tomamos atajos que los sistemas políticos, tarde que temprano, tienen que asumir. Tenemos que consolidar una democracia desde la fortaleza de las instituciones públicas para defender derechos, para defender libertades y para aplicar razonablemente la ley. Eso es, uno no nos ahorra al otro. Que nos puede racionalizar una, potencializar la otra, es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros sostenemos que ante la legalización de ciertas drogas mágicamente vamos a transformar recursos de seguridad a salud, no, señores, tenemos que encontrar una manera de estar nutriendo los dos. Esta es una falsa disyuntiva. Una sociedad democrática está exigiendo salidas y políticas públicas en el orden de salud, como también la consistencia y estabilidad de sus fuerzas del orden bajo parámetros democráticos. Reducir complejidades nos permite ser más diligentes en ambos casos, pero no significa que un problema excluya al otro. Ese debate es falso y simplificado. Hay que reconocer la complejidad de los temas y los rasgos esenciales de un sistema social y político democrático para entender desde dónde, qué tenemos que construir y qué tenemos que evadir. Dos, sí creo que un esquema de legalización, igual yo sería menos incrementalista, pero también hay que reconocer que la sociedad mexicana en este tema es conservadora. A ver, ¿por qué yo no creo que esto sea un tema de democracia directa? Los derechos de las minorías no son decisiones de las mayorías. Las decisiones del consumidor de sustancias psicoactivas son decisiones que le tocan a ese consumidor y solo en ciertas situaciones tienen un trasfondo social. Son cosas que la mayoría no tiene que decidir, en mi opinión, son cosas que la mayoría tiene que tolerar. Recordemos que el discurso de salud también ha sido un presupuesto de discriminación. Ojo, hay categorías de enfermedad
que fueron elementos de discriminación de minorías. La homosexualidad era una enfermedad psicológica hasta los 50 del siglo pasado. Y se trataba como un problema psiquiátrico. Hay una valoración política e ideológica en muchas categorías médicas que tienen que ser repensadas y discutidas desde los propios centros de decisión médicos. La percepción de que el consumo de sustancias psicoactivas es equivalente a la toxicomanía es un falso principio en el orden médico y que tiene que ser matizado y precisado desde la ciencia para establecer cuándo es un problema sanitario, cuándo es un tema de libertades y cuándo es un tema de seguridad. Si no establecemos esas distinciones, nuestra aproximación es tal. Y déjenme decirles todavía algo más, y escandalícense algunos. Los seres humanos constantemente estamos experimentando con nuestra forma de conexión con la realidad. Hay formas históricas como la meditación y el ayuno que tienden a modificar la relación de la conciencia con su entorno, Están construidos desde ahí. Pues hay otras formas que tienen más o menos riesgo, pero que están dirigidas al mismo esquema. Está en la necesidad de la construcción de la identidad de este tipo de experimentación. Hay que conducirlo con seriedad porque puede llevarte también a panoramas de depresión y de tristeza, pero son búsquedas sobre las cuales se construye cada quien su posición frente a sí, frente a los demás. Pues establecer que esos rangos de decisión son centrales para cada uno de los sujetos y que solo se exige un mínimo de edad y una mínima formación para que sea respetado por el entorno, pues es entender los procesos de una sociedad tolerante. No le toca al Estado, y cuidado, cuando el discurso de las drogas se construye sobre arquetipos de virtud y de vicio, es profundamente intolerante y antidemocrático. Gracias, Fernando. Solamente un reclamo, si no, dejaría de ser yo, Fernando, ya me conoces. Creo que te pasas de generoso cuando hablas de la trampa de la memoria. Yo te preguntaría si no más bien es la trampa de la voluntad de los gobiernos, en particular de los norteamericanos y desde luego también el mexicano, de seguir trabajando sobre esas premisas falsas. Porque no solamente tú eres inteligente y Eduardo, estos están a la vista y sin embargo persisten. Entonces, no es trampa de la memoria, es trampa, claro. Sí. A ver, porque aquí es importante, uno, y me faltaba, parecía que estaba eludiendo yo una provocación, exactamente, una provocación de María Amparo, y esa es una tentación que solo por indolente puede dejar pasar, y no estoy así. Ya no te la iba a reclamar. No. A ver, también hay en la crítica siempre limitaciones posicionales. Yo he buscado el máximo compromiso en este discurso, pues aquí está mi hija que tiene 13 años, que entienda desde dónde lo construyo, o sea, hay que tener esa posibilidad hoy. Pero desde el interior del gobierno, los debates se manejan también en espacios distintos. Yo les puedo decir sin duda alguna, estos debates se manejaban al interior del gobierno en determinados espacios. En lo personal no ha habido un cambio de posición. También era desde dónde se puede construir este discurso. Hoy, en un momento de una alta discusión sobre los temas de México, este es un discurso que se tenía que construir desde afuera. Las organizaciones, muchas de las organizaciones responsables de la seguridad, empezaron a construir ese discurso al final del sexenio. Hoy tienen estrategias judiciales construidas para ese efecto y hay que acompañarlas en ese proceso. Era difícil, en un momento en que estás peleando por el desarrollo de fuerzas institucionales para alcanzar libertad y seguridad a los mexicanos, generar determinadas ambigüedades, pero estas reflexiones eran constantes. Gracias, Fernando. Le damos 3 minutos a Eduardo, perdón por el desequilibrio que teníamos todavía. Yo coincido con muchas opiniones de Fernando, lo respeto mucho, pero en otras me alejo de sus posiciones. Y sí quiero ser muy claro, porque yo he defendido el argumento de que lo que hace el gobierno importa. Y me parece que si analizamos, Fernando, fríamente los datos de cómo iba comportándose el homicidio en México y ese rebote tan tremendo que hubo, claro que tuvo que ver con algunas decisiones muy equivocadas en materia de seguridad. A mí me parece que esa captura sistemática de capos y tenerlos como trofeo
de gran logro en seguridad fue fatal. Me parece que ocasionó una deserción de los mandos medios de los cárteles que terminó por poblarnos a muchas partes del país de mafias criminales que ahora extorsionan y secuestran. Y me parece además que ese mismo gobierno se dio cuenta, el gobierno previo, de los errores, y ya justo un año antes de terminar cambió la estrategia y empezó a focalizarse en grupos, en los grupos más violentos. Esa prudencia que mencionaba Fernando al principio de su intervención, de por qué la cannabis primero, y justamente porque tenemos que aprender, porque tiene que haber aprendizajes institucionales, fue justamente esa prudencia la que le faltó al gobierno previo, en que se lanzó sin un diagnóstico, sin una agenda legislativa que le, digamos, preparara el campo para esa lucha contra el narcotráfico, que se fue solamente con un objetivo de combate frontal, poco pensado, medio delirante, porque se fue simultáneamente con operativos conjuntos en 2008, 2009 contra varios cárteles. Me parece que justamente ahí le falló esa parte de prudencia, de evaluación, de ver cómo iban, y de corrección. Creo que hubo mucha soberbia y creo que terminó pues siendo un boomerang tremendo, y creo que el país sigue pagando los errores. Yo siento que este gobierno todavía tampoco ha articulado una estrategia de seguridad coherente. Siento que más bien están apagando incendios que hay en el país. Este problema de las autodefensas ya es un problema de este gobierno, que era previsible justamente porque las organizaciones están desplazando al ámbito rural, y en el ámbito rural agricultores, ganaderos, etcétera, obviamente tienen que organizarse porque están completamente desamparados para luchar contra estas amenazas. Y esa gendarmería que nos vendieron al principio de este sexenio, que hasta ahorita parece que van a lanzar el primer contingente de 5,000 elementos, hubiera sido muy útil lanzarlo al principio en el ámbito rural para evitar esta proliferación que tenemos ahora en 150 municipios en el país de autodefensas, ¿no? Gracias, Eduardo. Nos están… Creo que todos querríamos seguir aquí discutiendo. Creo que Fernando tendría algo que contestar a Eduardo, pero me están reprimiendo desde allá con la violencia del Estado. Entonces tengo que terminar en este momento la mesa, ojalá y podamos tener acceso a las reflexiones de ambos ponentes. Yo les quiero agradecer, y quiero agradecer también a los organizadores, al diputado Fernando Belauzarán, a los ponentes anteriores, porque realmente nos están dando un foro para todos aquellos que estamos en favor de un cambio radical de política, radical aunque sea incremental. Hay que ser radical en los fines y a veces incremental en los medios, ¿no?, o en los procesos. Les agradecemos mucho, Fernando, Araceli, por la organización, y los esperamos en la siguiente mesa, que también promete mucho. Fernando, Eduardo, muchas gracias, y a ustedes también. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.